Bueno, vamos a echar un vistazo a las fichas que estamos montando ahora, que es esta ficha que pone mando de un relé autoenclavado, que es la que lleva el número 2, y la 3, que es relé dependiente de otro relé, ¿vale? Para ver qué es lo que estamos haciendo, sobre todo. Bueno, en esta primera de aquí. En este montaje lo que se trata es de dejar el relé funcionando mediante una pulsación, conseguir que el relé esté funcionando de manera permanente. Podemos hacerlo de 3 maneras, os propone 3 maneras ahí. La primera, como hacemos con un punto de luz normal, ¿no? Con un interruptor, que sería esto de aquí, ese sería el interruptor, directamente conectado con el relé, con la bobina del relé, que sería este elemento de aquí, ¿vale? Cuando yo cierro este contacto, es un contacto que mecánicamente se queda en la posición porque es un interruptor. La corriente pasa por aquí, me alimenta la bobina de K1A. Este contacto que es de K1A inmediatamente se cierra, por lo que hace que pase también corriente por esta rama de aquí. Al pasar corriente por la lámpara ilumina también, ¿no? La corriente retornaría por aquí, la de uno y la del otro, y por aquí ya volvería la corriente del neutro. Vale, ese sería el funcionamiento de ese circuito. En la simbología, lo que nos dice que es un interruptor es ese ángulo que lleva el símbolo, ¿vale? Está compuesto de 3, que son el de enclavamiento, el de unión mecánica, que es la línea discontinua, y el accionamiento manual. Componiendo con esos 3 símbolos, lo veremos en el tema 4, puedo formar ese símbolo ahí del S2, que es el del interruptor. ¿Vale? Se lo puedo dibujar de más maneras, ¿eh? Vamos a ver que hay varias opciones de representación distintas, pero bueno, eso es una manera de las que lo podéis ver. Y bueno, os pido aquí además pues alguna medida. Esto es más que nada un repaso de lo que hicimos en la anterior, en la del polímetro, pues para recordar cómo se medía una corriente, recordar cómo se medía una tensión. Bien, sin más. Luego tenemos el segundo circuito, que es el relé autoenclavado, con prioridad de paro. Aquí ya volvemos a utilizar pulsadores. Tengo 2 pulsadores, este de aquí, que es el que llamamos, o el que decimos que tiene un contacto normalmente cerrado, y otro pulsador que sería el S2, que tiene un contacto normalmente abierto. ¿Vale? Normalmente abierto significa abierto en reposo, normalmente cerrado, cerrado en reposo. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Yo pulso S2, que es lo que vamos a llamar pulsador de marcha. Este de aquí le vamos a llamar marcha. Y el S1 le vamos a llamar paro. ¿Vale? Pues yo pulsaría marcha, pulso aquí, cierro mientras estoy apretando el paso de corriente, por lo tanto tendría un paso de corriente al relé que se activa. Al activarse el relé, justo en ese instante, este contacto se cierra y ese contacto se cierra también. Por aquí empieza a pasar corriente, también por esta rama, ¿no? ¿Vale? De tal manera que en el momento en el que yo dejo de pulsar, abro de nuevo el circuito, yo tengo corriente circulando por la rama de al lado. Como este contacto, este de aquí, es del mismo relé, es de la misma bobina, él se está ahora dando corriente a sí mismo, ¿vale? Eso es lo que llamamos la realimentación. Él ya se está alimentando. Y aunque yo suelte la marcha, él sigue conectado de manera indefinida. Ya se está dando corriente a sí mismo. Podemos decir que ya se ha hecho independiente de la marcha, que es S2, seguiría funcionando, sin más. Este circuito, al quedar conectado K1A, necesito algún método para poder parar el relé, ¿no? Para poder llevarlo a la situación de paro que tenía con anterioridad. La manera que tenemos de hacer eso es mediante un segundo pulsador, que sería este de aquí, que es el que llamamos pulsador de paro. Si yo pulso en S2, el que llamamos pulsador de paro, lo que hago es abrir el circuito aquí arriba. ¿Vale? El circuito quedaría abierto aquí, por lo tanto la corriente ya no podría pasar, la corriente se interrumpe automáticamente, dejo de tener corriente en la bobina del relé,
los dos contactos del relé se abren, y el relé deja de funcionar. ¿Vale? Esa sería la idea del pulsador de paro. ¿Qué tengo que hacer para llevar un receptor, en este caso un relé, a situación de paro? Simplemente interrumpir toda la corriente del circuito, toda la corriente en este caso del relé. Eso lo puedo hacer ahí, o como os pregunta la ficha, lo podría hacer también de esta manera. El circuito, o esa rama del circuito, podría haberla realizado de esta manera. Borna 3, aquí podría haber puesto el S2, esto sería una borna 4, este sería el S1, que ahora estaría aquí arriba, y esta sería una borna 5. Y aquí tendría el K1A. ¿Vale? Y en paralelo, igual que antes, la realimentación de K1A. Bueno, si sustituyo la rama central del circuito por esa otra, el circuito no cambia, es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo he puesto, en vez de poner ese 1 arriba, lo he bajado, ¿no? Debajo de la marcha y de la realimentación. Sigue parando igual porque por aquí, por este tramo donde está el paro, pasa toda la corriente que consume ese relé, pasa toda por ahí. Yo puedo cortar en cualquier punto donde pase toda la corriente del relé y lo llevo a la situación de paro. Y funciona exactamente igual. ¿Vale? Lo haga aguas arriba o lo haga aguas abajo. Esto sería la respuesta a la pregunta que os pone aquí, que dice, ¿es posible instalar el pulsador de paro S1 entre los bornes K1A1 y X15? Es decir, os está diciendo si lo puedo instalar aquí en medio. Buenos días. La respuesta sería sí que puedo instalarlo ahí. Sí que puedo instalarlo. Muchas veces la instalación aguas arriba o aguas abajo depende de la conveniencia para el cableado. Si poniéndolo en una determinada posición yo voy a tener menos bornas o menos cableado, pues me interesa más hacerlo de esa manera. ¿Vale? Luego hay otro tipo de razones, por ejemplo, los resguardos de las máquinas se suelen poner aguas arriba en el circuito. ¿Vale? Si es un resguardo, pues la tendencia es a ponerlo hacia arriba. Pero desde el punto de vista eléctrico, tanto me da cortar la corriente por arriba que cortar la corriente por abajo. Donde sí que nunca puedo poner contactos es en el neutro. Eso está terminantemente prohibido. En todo este tramo del circuito, no sé si ya os habíais fijado en los anteriores montajes, pero aquí veis que el neutro siempre llega directo, ¿no?, a todas las cargas. ¿Por qué el neutro llega directo a las cargas? Esto seguro que ya lo visteis en algún módulo. ¿Por qué creéis que el neutro llega siempre directo a las cargas y no meto ningún contacto? Antiguamente, hace muchos años, en España sí que se ponían, ¿eh? Había montajes en vivienda donde la carga, el receptor estaba en el medio, punto de luz, y tenía conmutadores a ambos lados. Pero bueno, eso se dejó de hacer hace muchos años ya. Venga, alguien lo tiene que saber. Podría tener alguna relación con eso indirectamente. De hecho, tiene relación con eso, pero bueno, no es la razón en sí. La razón es el reglamento de baja tensión. El reglamento de baja tensión nos obliga a hacerlo así. El reglamento de baja tensión nos dice en 2 puntos. Uno de ellos me parece que es la instrucción 7, me parece, la 6 o la 7. Nos dice, el neutro nunca puede ser interrumpido. Y si se interrumpe, solo lo puedo hacer en 2 casos. ¿Vale? No puede ser interrumpido como norma general. Si lo interrumpo, solo puedo hacer de 2 maneras. Y os da la primera opción. Corte omnipolar simultáneo. Corte omnipolar simultáneo es lo que estoy haciendo en esta protección que tengo aquí aguas arriba. Veis que tengo un dispositivo con una tecla que me permite cerrar el circuito y abrirlo. Cuando abro el circuito, abro la fase y el neutro a la vez. Omnipolar significa todos los polos, corte de todos los polos al mismo tiempo. Eso es una de las opciones que tengo
o de las dos excepciones que me da el reglamento para poder interrumpir el neutro. Corte unipolar simultáneo. La otra que me da, la otra excepción, mediante una unión amovible. Una unión amovible es lo que hacemos, por ejemplo, en las bornas. En la borna de neutro del tablero, eso es una unión amovible, una unión eléctrica que necesita de una herramienta para removerse, para quitarse. Eso es una unión amovible. Por ejemplo, en la caja general de protección de los edificios, que tengo un casquillo donde está la caja de fusibles para el neutro, necesito una herramienta para poder quitarlo. Eso es una unión amovible también. Es la segunda forma en la que podría llegar a interrumpir el neutro. ¿Vale? Mediante corte unipolar simultáneo o unión amovible. Por eso no puedo poner ningún contacto en el neutro, porque no lo puedo interrumpir. En el momento en el que yo ponga un contacto, ese contacto va a haber veces que esté abierto y otras veces que esté cerrado, con lo cual estaría interrumpiendo cuando esté abierto el neutro, y eso no lo puedo hacer. Por eso el neutro siempre llega directo a todas las cargas. Siempre en nuestros esquemas vamos a tener todos los receptores en la parte de abajo y todos los contactos por encima de los receptores, en la parte de la fase. De la fase del conductor positivo si se trata de un circuito de mando de corriente continua, ¿vale? Todo esto se extiende al corriente continua. ¿Cómo lo justificamos en un circuito de corriente continua, donde no tengo fase y neutro? Bueno, el reglamento de seguridad de máquinas me dice que el neutro tampoco lo puedo interrumpir, que tiene que ir directo. Incluso si va a un transformador, en el caso, por ejemplo, de un circuito de alimentación a 24 voltios en alterna, que el origen del circuito de mando es un transformador, ese transformador tiene que tener uno de los puntos unidos a masa, a la masa de la instalación, a la chapa del cuadro, por ejemplo, a cualquier carcasa metálica que tenga por ahí. Y a ese punto que está unido, ese conductor que está unido a la masa, no se puede interrumpir. Me viene a decir lo mismo que el reglamento de baja tensión para la parte del neutro, ¿vale? Recordarlos es un principio en electricidad, no hay muchos, que recordar, pero uno de los que hay que recordar es que el neutro no se puede interrumpir, ¿vale? A ver si os voy a pedir un día un fusible para el neutro y vais a ir a buscarlo, o un fusible para la Tierra. La Tierra es el otro conductor que no se puede interrumpir nunca en una instalación. La Tierra es ese conductor que veis en las instalaciones de color amarillo-verde que me va uniendo todas las masas metálicas y me las pone a tierra. Las bases de enchufe, lo que une normalmente a través del enchufe de un electrodoméstico, por ejemplo, es la carcasa metálica del electrodoméstico. Las partes metálicas quedan unidas a tierra para que en el caso de que haya una derivación se provoque una circulación de corriente a tierra y pueda saltar el diferencial en ese momento. La finalidad que tiene esa tierra es, junto con el diferencial, proteger contra contactos indirectos. La tierra lo que va a hacer es que salte el diferencial justo en el momento que hay una derivación y por lo tanto protege, ¿no?, a los usuarios de esa instalación. Bueno, recordar, el neutro no puede ser interrumpido. Lo vais a ver en todos los esquemas como el neutro siempre va directo. Y si se interrumpe, como es el caso, se interrumpe con un corte unipolar simultáneo, que es la protección del circuito. Bueno, ese es el segundo esquema de aquí de la práctica, bueno, del segundo montaje, ¿no?, de la segunda ficha que teníamos. ¿Vale? Estas tres funciones que vemos aquí, marcha, paro, realimentación, son las primeras que vamos a estudiar cuando veamos en el tema 3 los circuitos de mando. Vamos a volver un poco a esto, ¿no? Vamos a hablar de las funciones que tienen los contactos en un circuito de mando y las tres primeras que vamos a ver van a ser marcha, paro y realimentación. ¿Vale? Marcha, paro y realimentación. De hecho, cuando yo diseño un circuito, me lo voy a plantear en esos términos. ¿Vale? Yo tengo un receptor, el que sea, imaginaros que estamos controlando un motor. Y yo voy a hacer un esquema como esto. Voy a poner el contactor, que es lo que me controla el motor, y voy a poner condiciones de marcha, condiciones de paro, si tiene realimentación, y luego otras dos funciones que vamos a ver, que va a ser la incompatibilidad y la dependencia. ¿Vale? Que las vemos en las dos siguientes prácticas. Yo en estas 5 funciones, utilizando esas 5 funciones, puedo diseñar un montón de circuitos cableados o programados también con el PLC, simplemente pensando en qué elementos de la instalación cumplen esa función. ¿Por qué lo puedo hacer? Bueno, os lo ejemplifico con las 3 primeras.
Yo sé que las marchas, cuando tenga que dar la marcha, pues van a ser contactos abiertos por regla general, ¿vale? Que van a ir todos en paralelo. Si tengo que dar más de una orden de marcha, pues lo que añadiré será otro contacto en paralelo, ¿no? Cuando tengo que dar dos. Y a su vez van en paralelo con la realimentación. ¿Vale? Esa es la manera en la que hago las marchas. Los paros, bueno, yo los paros sé que van a ser contactos cerrados en serie. Si tengo más de un paro, añado otro contacto más cerrado en serie. Vale, imaginaos que tengo 3 condiciones de parada. Esos serían los paros. Y la realimentación, que ya vimos que va aquí, ¿no? En paralelo con la marcha. De esa manera yo ya tengo, pensando simplemente en esas condiciones, construido el circuito de mando, ¿no? La parte de alimentación del receptor que quiero calcular. Esto es como lo hacemos cuando estamos hablando de mando por pulsos, ¿vale? Que es en lo que consisten el segundo y el tercer montaje de esta práctica. Mando por pulsos. Es decir, cuando utilizo pulsadores o cualquier otro tipo de sensor que funcione como un pulsador, que me dé la señal solo durante un breve periodo de tiempo. Al primer montaje lo llamamos mando por nivel. Esto sería mando por nivel. ¿Por qué por nivel? Porque la señal mantiene su nivel de manera indefinida. El interruptor se queda en la posición de cerrado y me está continuamente dando paso de corriente. Por eso hablamos de mando por nivel. Podríamos hablar también de mando por nivel como mando por interruptor y mando por pulsos como mando por pulsador. ¿Vale? Bueno, las prácticas lo que tienen por finalidad es ir introduciendo todos estos conceptos antes de llegar al tema 3, que es donde los estudiamos, digamos, de frente, ¿no? Directamente, que os vaya sonando todo esto de las funciones de los contactos y que comprobéis en el tablero cómo funciona el circuito, ¿vale? Porque luego, cuando lo veamos a un nivel un poco más teórico, más alejado de la realidad, ya vais a tener en la cabeza el circuito funcionando y cómo funciona en el tablero y lo vais a recordar perfectamente. ¿Vale? Bueno, variante que tenemos sobre ese, el tercer montaje que teníamos en la ficha. Este es el que llamamos marcha prioritaria. Ayer me decía alguien que estaba probando, que le pregunté, ¿cómo funciona? Y me dijo directamente, funciona igual. Y esa respuesta que me dio, aunque parcialmente es correcta, funciona igual. El funcionamiento normal de este circuito y del anterior es idéntico. Yo le doy al de marcha, que es S2, y se activa el relé y permanece funcionando. Y si doy a S1, que es el paro, lo detengo, lo paro, se apaga. La diferencia está en qué pasa si yo aprieto los dos a la vez. Es la diferencia entre el anterior y este. En este circuito, si yo aprieto los dos a la vez, por aquí pasa corriente y por aquí la interrumpo, ¿no? Pero, como tengo un camino para la corriente que pasa a través del relé, mientras yo esté pulsando la marcha, el relé está siempre encendido. Da igual que yo pulse el paro, que la corriente tiene un camino directo a través de la marcha para llegar al relé. Por lo tanto, la marcha sería prioritaria. La marcha prevalece sobre el paro, en cualquier caso. ¿Vale? Eso sería la diferencia con el anterior. En el anterior, si yo aprieto los dos a la vez, ponga como me ponga, como tengo el circuito abierto aquí arriba, ¿vale? La corriente no puede pasar, ¿no? Aunque yo le dé a la marcha, la corriente que llega al relé tiene que pasar por este contacto de ahí que está abierto, por lo tanto estaría siempre apagado mientras yo pulso el paro. Por esto este lo llamamos paro prioritario. El paro prevalece sobre la marcha. Esta es la opción que el reglamento de seguridad de máquinas dice que tengo que utilizar en los circuitos de mando de la maquinaria, ¿vale? Siempre tengo que hacer que los paros sean prioritarios. Por razones de seguridad, si yo tengo una seta o cualquier dispositivo de enclavamiento que me pare la máquina, yo no quiero en ningún caso que pulsando la marcha la máquina pueda arrancar. Tiene que prevalecer siempre el paro. Imaginaos que pongo una seta de llave, la presiono, quito la llave y me pongo a hacer un mantenimiento en la máquina. Si llega un gracioso, alguien mal informado, alguien que hace esta máquina parada, tiene que estar funcionando, lo de todas las empresas, ¿no? Dice, esto parado, no estamos trabajando aquí, no. Le da la marcha
Arranca la máquina y el que está allí haciendo el mantenimiento se queda sin manos o sin lo que pinte, que tenga dentro. Por eso siempre el reglamento lo dice muy claro, que el paro siempre tiene que ser prioritario. Y luego cuando tengo procedimientos de trabajo no maquinaria, pues se enclava el cuadro, bueno, si se hace normalmente un descargo, el que veréis en el procedimiento de seguridad, con las 5 reglas de oro, que bueno, en baja tensión hay veces que la puesta a tierra en cortocircuito no se puede hacer en los cuadros, pues bueno, simplemente apagamos las fuentes de tensión, enclavamos, señalizamos la zona de trabajo y nos ponemos a trabajar. ¿Vale? Se va a poner algo en el cuadro, un candado, un dispositivo de llave, algo a ser posible que impida que nadie llegue y me conecte a la máquina. Bueno, estos esquemas son el fundamento, ¿vale? Estos y las dos fichas siguientes son los fundamentos de todos los montajes que vamos a hacer. Luego, a partir de aquí, ya vais a ir viendo variantes. Y cuando veamos los circuitos de mando con motores, van a ser variantes de esto a su vez. Vais a ver que se repite. De hecho, este esquema de aquí, el que tenga buena memoria visual, si lo recuerda así mentalmente, este lo vais a ver todo el curso. Este esquema de aquí, esta parte concretamente, nos va a salir en un montón de montajes. A lo mejor en vez de con un paro, con 2 paros, 2 contactos cerrados en serie. En vez de con una marcha, a lo mejor con 2 o con 3 marchas, con varios contactos abiertos en paralelo a la marcha. Pero el esquema, básicamente, desde un punto de vista eléctrico, va a ser siempre el mismo. El de marcha, paro, realimentación. Otra cosa que estaría bien en esta práctica, que empecéis a probar en el circuito todo lo que se os ocurra, ¿vale? Salvo, bueno, no hagáis cosas que provoquen, por ejemplo, un corto, ¿no? Que sepáis que provocan un corto. Pero lo que es accionar o maniobrar los accionamientos, los pulsadores, los finales de carrera, probar siempre diferentes opciones, más allá del funcionamiento normal que la práctica os dice, bueno, para ver qué sucede o ver qué pasa, ¿no? Luego, cuando en las prácticas del final nos metamos con el tema de las averías, todo eso que hayamos experimentado con el tablero nos va a ayudar a buscar las averías, ¿vale? Que ya veréis que es sencillo también, es seguir un método y las vamos a encontrar muy rápidamente. Sobre todo si entiendo cómo funciona el circuito. Si entiendo cómo funciona, las averías aparecen en nada. Si no tengo claro cómo funciona la instalación, es más complicado de detectar, claro, porque no puedo probar todas esas situaciones anómalas de funcionamiento que me digan qué es lo que está estropeado, ¿no? Bueno, pues la ficha termina con el esquema de cableado, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el cableado, como yo lo haría en el tablero, ¿vale? Y estaba dibujado por ahí. Aquí lo que hago es, bueno, voy a dibujar líneas, no es el esquema, pero como si fuera. Imaginaos que yo tengo que hacer una conexión entre el 1.1 y la borna 4, pues lo llevo ahí por la cuadrícula. Imaginaos que sale un segundo cable del 1.1, pues lo saco aquí a medio cuadro inclinado, lo puedo llevar por aquí si quiero en esta dirección a mitad de cuadro y luego ya sigo la cuadrícula donde vayan. Vale, esa es la manera de hacer el esquema ahí. Todo horizontales y verticales y las únicas líneas oblicuas pues que no sean más de un cuadro. Para sacar 2 cables del mismo los hago con una línea oblicua ligeramente inclinada. Puedo tirar líneas a mitad de cuadrícula o por la cuadrícula, sin problema. De hecho aquí, pues en la parte de abajo a lo mejor tenéis que meter líneas a mitad de cuadrícula para que os entre todo bien. Vale, esto es simplemente para comprobar que tenéis claro cómo se cablea, cómo se van tirando los cables. Bien, hasta aquí de esta hubo dudas, hubo preguntas, esta la hicisteis ya muchos, por eso... Venga, la siguiente, que ya empezasteis algunos ayer, otros ya la hicisteis. Relé dependiente de otro relé. Bueno, aquí lo que tenemos es este circuito de mando de aquí. Fijaros que, no os engaño, si miro esta parte del circuito, es la misma del anterior, ¿no? Del paro prioritario. Es el mismo esquema. Un pulsador de paro y un pulsador de marcha. Y en paralelo con la marcha, la realimentación. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? Pues tengo marcha, paro y realimentación con 2 relés, K1A y K2A. Pero el 2 tiene aquí un contacto
que sería este, que pertenece al otro relé, al primero. Ese contacto que tengo ahí me está condicionando completamente el funcionamiento del segundo relé al primero. Es lo que llamamos la dependencia. El relé 2 depende del 1. ¿Por qué depende del 1? Porque tiene un contacto abierto del relé K1A en serie con su bobina. De tal manera que si yo no conecto previamente K1A, nunca va a poder funcionar, porque siempre va a tener su rama abierta, ¿no? Hasta que yo no active el 1, no puedo activar el 2. Segunda implicación, si están los dos activados, imaginaos que están funcionando ya los dos, en el momento en el que yo apago el 1, este contacto de K1A se abre y me apaga automáticamente el 2. Es decir, el apagado del primero me arrastra el apagado del segundo también. Eso es lo que llamamos una dependencia total. Mediante un contacto abierto, yo puedo hacer que un receptor dependa totalmente de otro. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Imaginaos, por ejemplo, no sé, una máquina herramienta de las que hay en el taller mecánico, que tiene una bomba de taladrina y luego tiene el motor que está en el útil de corte, ¿no?, de la máquina. Bueno, va a tener más de uno, pero vamos a imaginar uno de los motores del útil de corte. Yo puedo, normalmente en esos circuitos de mando, lo que se hace es la bomba de la taladrina, la hago depender totalmente del funcionamiento del útil de la máquina. Es decir, yo no quiero estar bombeando, echando taladrina en la pieza. Taladrina es el lubricante que se utiliza para mecanizar el acero, ¿vale? Para que no se caliente la broca y se rompa, o la broca o la plaquita, o lo que utilicen para cortar. Entonces yo no quiero estar echando lubricante si la máquina no está funcionando, ¿no? Entonces lo hago depender. De tal manera que si yo apago la máquina, la bomba de taladrina se apaga. La bomba de taladrina va a tener su marcha y su paro por separado. A lo mejor voy a hacer un mecanizado que considero que no necesito echar taladrina y no activo la bomba de la taladrina. Pero si yo la tengo activada y tengo activado el torno o la máquina que sea, en el momento en el que la apago, la bomba de la taladrina se apaga también. Ahí haría una dependencia exactamente igual que esta que estoy haciendo aquí. Pondría un contacto del contactor que me controla el útil de corte de la máquina en serie con la bobina del contactor que me controla la bomba de taladrina. De esa manera, si apago la máquina, el corte, la taladrina se apaga también. Y de la misma manera no puedo activar la taladrina hasta que no esté la máquina en funcionamiento. Eso es una dependencia. Bueno, esta práctica lo que se trata es de, bueno, que lo montéis para que veáis cómo funciona la dependencia, sin más. Y luego os pido aquí hacer una modificación. ¿Vale? Aquí hay un error, este es el apartado 5.4. Hay un error ahí en la numeración de los apartados, ese sería el 5.4. Bueno, una cosa que de momento no tenéis que hacer, lo haremos más adelante, que son las ecuaciones lógicas, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Estas ecuaciones lógicas que tengo que poner aquí, podéis dejarlas de momento en blanco. En el siguiente tema veremos cómo se sacan esas ecuaciones lógicas. Es simplemente una ecuación que me va a dar la idea de cómo funciona cada una de las dos bobinas. ¿Vale? Es otra manera de analizar o de ver este tipo de circuitos, es con condiciones, con ecuaciones lógicas. Bueno, contestáis las preguntas y os pregunta aquí en el 5.4, explica las modificaciones que se deben realizar en el montaje para conseguir que el relé K2A sea independiente a la conexión, sea independiente de la desconexión de K1A. Es decir, cuando yo desconecte el 1, que el 2 no se desconecte, que siga funcionando. Se debe mantener la dependencia a la conexión, es decir, K2A no podrá funcionar si no lo está previamente K1A. Es decir, lo que me está pidiendo es que yo no puedo conectar el 2 si no conecto el 1, pero una vez que el 2 se ha conectado, si yo desconecto el 1, el 2 sigue, hasta que yo lo apague individualmente. Es decir, lo quiero independizar una vez esté funcionando. ¿Por dónde van los tiros o dónde está la clave? La clave está con la realimentación y con la marcha. La clave está jugar con estas conexiones de aquí. ¿Vale? La manera en la que tengo conectada la marcha con la dependencia y la realimentación. De alguna manera yo lo que quiero hacer es que la dependencia, mejor dicho, la realimentación no pase por el contacto de dependencia. Si yo quiero que él ya se alimente a sí mismo y que sea independiente totalmente del 1, tengo que hacer que la corriente de la realimentación, que es por donde pasa la corriente cuando ya está funcionando,
no pase por ese contacto K1A, no pase por el contacto del primero. Eso lo puedo hacer de manera muy sencilla, simplemente quitando esta conexión de ahí a la borna 7 y bajándola ahí. Si yo la realimentación la conecto aguas abajo del contacto de dependencia, fijaros que ahora la dependencia solo estaría en serie con la marcha. Es decir, la dependencia me sigue condicionando la marcha del segundo, porque además de apretar la marcha, tengo que tener ese contacto cerrado para que la corriente de marcha pueda pasar por esa rama, pero una vez yo ya lo tengo activo, la corriente pasa directamente por aquí, está pasando directamente por esa rama en paralelo, ¿no? Ya no pasa por este contacto, por lo tanto, se ha hecho completamente independiente. Esa sería la solución. Bueno, eso quiero que me lo digáis ahí, que lo montéis luego y lo verificamos también que funciona de esa manera. ¿Vale? Sería un circuito que es solo dependiente a la conexión. Es solo dependiente a la conexión. Vale, y eso sería los montajes con los que estamos. ¿Vale? Hay que intentar que no solo sea un montaje puramente mecánico, yo sigo un esquema y yo ya he visto que más o menos, vi ayer que todos ya sabéis montar el esquema montar el cableado a partir del esquema. Eso lo tenéis entendido y lo tenéis superado. Bueno, pues ahora el siguiente paso sería, aparte de saber montarlo mecánicamente siguiendo la numeración del esquema, vamos a intentar entender cómo funciona. ¿Qué pasa si doy los dos a la vez, como hacíamos en el anterior, ¿no? En la 2? ¿Qué pasa ahora cuando quiero activar el segundo y no está el primero? Bueno, ver un poco o pensar un poco en el funcionamiento que tiene el circuito, ¿vale? Y posibles variantes. Yo lo intento que lo penséis con estas cuestiones, la finalidad que tienen es eso, que penséis opciones, ¿no? O cosas que pueden pasar en el circuito y os paréis un momento a pensar. ¿Vale? Esto son cosas como muy de lógica y lo veréis con el tema siguiente, que vamos a ver el tema de la álgebra de Boole, que es como muy de lógica. Pero es una lógica que una vez que la cogéis, esa dinámica de pensar de esa manera, es todo como muy evidente y muy sencillo. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que cogerla, hay que coger esa manera de pensar. ¿Vale? Es la que nos va a servir luego para las averías. Para poder solucionar un problema de una instalación hay que tener esa manera como muy clara, ¿no? Muy binaria de cómo funcionan los circuitos, de qué pasa si hago esto, si hago lo otro. Venga, preguntas, dudas sobre esto que estéis montando. ¿Está todo claro? Maravilloso, entonces. ¿Lo sabéis todo ya? Vamos para casa, ¿no? Pues nada, nos ponemos con el tablero y continuamos. Ya está hasta las 10:20. Vale.